Muy buenas noches, bienvenidos y bien hallados aquí en 7 Zaragoza Televisión y en este programa Sport Sala 2337 programas nos contemplan, ya saben ustedes, desde el 7 de octubre del año 1989. Hoy el programa tendremos un programa en el cual tendremos invitados, por supuesto, que será Gabriel Paniagua, que milita en estos momentos en el Melestar B de Melilla y que anteriormente estuvo en el Entre Ríos, jugador de la Almunia de Doña Godina, y también tendremos pues incorporaciones como respecto a otros temas relacionados con esos subcampeonatos sub-14 y sub-16 con representantes de autonómicos en la categoría femenina. En cuanto a la categoría juvenil, hablaremos de ese próximo partido, ya que en la jornada de ayer y el sábado de ayer fueron prácticamente los partidos más o menos los mismos, a la espera de ese encuentro que enfrentará el próximo domingo al conjunto del Ebrosala y al Entre Ríos, el líder de la clasificación. Por supuesto, hablaremos de la tercera división, donde el Zafán está perdiendo pues un poco de gas, cosa que ha aprovechado el Coras. En segunda femenina tenemos claro que el Intersala está ya como un tiro, mientras que el Entre Ríos prácticamente se está colocando ya en los puestos de play-off. En cuanto hace referente a la segunda B, tendremos que hablar de ese partido, complicado partido, que efectuó el quinto en Picasen, donde el resultado final fue un empate, pero que el conjunto aragonés tuvo que salir escoltado de la pista. En cuanto a referencia a la segunda masculina, tenemos también pues, resultados positivos. El Salayet arriba está manteniéndose prácticamente un paso más cerca del título de la categoría, mientras que Entre Ríos salvó un punto in extremis y lo hizo además en un partido muy interesante. Terminaremos, por supuesto, con los correos y también con lo que Willy, ya saben ustedes, cuenta lo que otros se callan. En un momento comenzamos. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Willy López, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos que empezar el programa pues haciéndonos eco de unos fallecimientos que evidentemente pues son gente que en el mundo del fútbol sala, pues como es el caso de Juan José Guerrero, más conocido en el mundo del fútbol sala como el Cowboy, fundador del fútbol sala Delicias y además de otras funciones dentro del mundo del fútbol sala. Descanse en paz y acompañar el sentimiento de toda la familia, no solo familia, como diría, cercana del mundo del fútbol sala, sino también pues, a todo lo que hace referencia a amigos y colaboradores de esta persona que nos ha dejado. Y también tenemos que hablar de Jamer, jugador infantil del Halcones de Monzón, que también tristemente pues, nos dejaba hace unos días. Una auténtica pena. Bueno, pues vamos a seguir porque la vida sigue y el programa tenemos que continuar y evidentemente, como ya les había comentado en la previa, tenemos hoy un protagonista. En este caso se trata de Gabriel Paniagua, jugador del Melistar B, que es de Melilla, que evidentemente estuvo participando ya también aquí en el Entre Ríos. Es una persona que lleva, a pesar de que ser joven, pues lleva años en el fútbol sala, ahora hablaremos con él, y que por supuesto pues tenemos cosas de preguntarle porque también cuando nuestros jugadores aragoneses pues viajan por ahí, pues nos gusta que nos cuenten sus experiencias, que evidentemente pues tienen que ser gratificantes no solo para ellos, sino también para otros jugadores que puedan seguir ese camino. Gabriel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, primero te vamos a hacer una pregunta que evidentemente creo que la vas a responder. ¿Por qué te fuiste del Entre Ríos al Melillastar? Bueno, a ver, en primer lugar, no juego en el Melillastar, juego en el Nueva Era Melilla, que es el equipo de segunda B que hay aquí en Melilla, y el Melillastar está en segunda división. Vale, pero, bueno, en segunda, pero yo creía que estábamos, a ver, las noticias que teníamos que era el Melillastar B. Pero No. Es un equipo aparte. No tiene que ver, no tiene ninguna vinculación. No tiene nada que ver. Vale, pues entonces asumimos nuestro error. Seguimos. Entonces, ¿cómo te encuentras ahí? Ese cambio. Pues a ver, el cambio me llega porque, pues bueno, yo paso una etapa en el Colo desde juveniles muy bonita, la verdad. He hecho grandes amigos, he tenido grandes entrenadores, grandes personas que me llevo para toda mi vida siempre. Pero bueno, pues fue un cambio repentino, pues me llegó la oportunidad y pues bueno, básicamente eso, me llegó la oportunidad porque me llamó el entrenador de aquí de Melilla
que habíamos jugado contra él cuando él entrenaba a Galdar de Canarias y jugamos el colo contra el Galdar cuando yo era juvenil de primer año. Y le gusté mucho, vi que me marchaba del colo y pues eso, y me llamó, vi la oportunidad y estoy aquí viviendo en un piso puesto por el equipo, estudiando aquí la carrera de Derecho, que la sigo cursando en tercero y eso, vivo aquí con el equipo, con 2 compañeros de mi equipo y la verdad que estoy muy contento. Oye, ¿cómo es el grupo? Ah, sí, Willy, di. Una cosa, Gabriel, tú no o sea, tú estabas en el Colo, pero creo entender que estuviste como una semana jugando en el Compañía de María antes de ir a Melilla, ¿no? Sí, o sea, al final para no perder el ritmo y demás, yo quise seguir entrenando en Compañía de María y demás porque me llamó el entrenador, vi que me iba del colo y tal, y ya me llegó la oportunidad de lo de Melilla, hablé con Compañía de María y lo entendieron perfectamente y me fui. Perfecto. Y me adelanto, Alfonso, que iba a preguntar por el grupo. En este grupo hay equipos como Mengíbar, Jerez, Virgili y equipos filiales como El Pozo, Córdoba y Pinatar, por ejemplo. O sea, es un grupo bastante complicado. Mira, ¿Cómo ves este de hecho, grupo? nombras Pinatar y jugamos este fin de contra ellos allí en Pinatar. Y eso, quedamos 2-2, empatamos y la verdad que sí, es una categoría sobre todo de gente joven, de gente muy habilidosa, sobre todo los filiales como El Pozo, tiene un equipazo, Pinatar, todos los que dicen de Córdoba y demás, y ya luego en la parte alta de la clasificación, pues por ejemplo Mengíbar, que yo de momento no juego contra ellos porque no estaba en la ida, pero eso, y este fin de jugamos contra Cádiz, aquí en nuestra casa y pues bueno, a ver qué tal va. Pero bueno, este grupo no te estás aburriendo, ¿eh? Porque el partido del sábado, que yo me he informado, partido parado por insultos racistas de la afición local. Entrenador expulsado que sigue dirigiendo la grada. 2 jugadores expulsados. 14 amarillas. O sea, que fue un partido calientico. Sí, no sé hasta qué punto fueron insultos racistas, la verdad, yo creo que de eso sí que no hubo. Solo que, pues bueno, Lo ponen en el acta, ¿eh? Lo ponen en el acta. íbamos 1-0 perdiendo y empatamos el partido y pues bueno, ya ahí la grada se empezó a alterar, ya hay algún jugador nuestro pues que se calentó más de la cuenta, le expulsaron, a nuestro entrenador también lo expulsaron, o sea que es que fue un poco todo un poco locura, nos quedamos con 7-8 jugadores, o sea, pero bueno, la verdad que el partido estuvo muy chulo y la verdad que eso, pues contentos con el resultado porque el partido que se estaba llevando, la verdad que no era como nosotros queríamos. Al final empate, ¿no? Al final empatamos 2-2, sí. Sí. Oye, Gabriel, tú eres muy joven. Creo que, si no me equivoco, es la primera vez que sales de tu base de confort, ¿no? ¿Cómo se... Sí, yo nunca había salido de casa en el sentido de irme fuera o irme a estudiar fuera o irme a jugar fuera, no, nunca había dado ese paso. Y la verdad que eso, me llegó la oportunidad, vi que era una muy buena oportunidad, encima era una buena categoría también y me lancé y me vine. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va? Mire, la verdad que estoy habrás súper pasado Estoy aquí estudiando en la universidad, que la tengo a 2 minutos de casa. Entrenamos prácticamente todos los días, tenemos sesiones de fisioterapia, o sea, es una maravilla todo. Y eso, los viajes son espectaculares, cogemos siempre el avión, vamos, jugamos, dormimos en un hotel, volvemos, o sea que son viajes muy cómodos y largos, pero al final la comodidad que nos proporciona el club nos hace jugar bien los partidos. Oye, Gabriel, de casta le viene al galgo, pero ya sabemos que tu padre fue uno de los jugadores destacados en su día en el mundo del fútbol sala, con aquella población tan cercana y tan llena de gente del fútbol sala que dio grandes éxitos, como es la Almunia. ¿Cómo te definirías tú? ¿Eres parecido al juego que desarrollaba tu padre o te ves de otra manera? Bueno, a ver, yo sé que muchas veces mi padre me lo ha dicho y me lo ha dicho muchísima gente, que mi padre fue un gran jugador, pero no, yo creo que no soy su perfil de jugador. Mi padre al final yo creo que era un goleador nato, metió muchísimos goles
Era un pivot de estos de que cada pelota que cogía la debía meter. Yo nunca lo he Era visto, como pero- un espartano en la pista. Sí, y yo soy muy encarador, soy muy rápido, soy muy agresivo hacia arriba, pero yo creo que no tengo tanto gol como mi padre. Pero bueno, te dará consejos, te dirá más o menos... Sí, claro, él siempre me ha dado consejos toda mi vida desde que empecé a jugar, y siempre lo he admirado mucho como jugador, porque es que no es que solo me lo diga él, es que vamos a cualquier pabellón, a lo mejor de cualquier pueblo, y todo el mundo le conoce en el sentido de que, pues sí, debía meter muchísimos goles, también lo llamó un equipo de primera división, o sea, es que sí, debía ser muy bueno, No, debía, no, era. Tú, yo lo he visto jugar. Incluso Pero lo he... claro, yo no tuve la oportunidad de verlo jugar, ojalá. Yo lo vi jugar y encima lo tuve que padecer en algunas ocasiones. Oye, Joder, vale. Oye, Gabriel, me imagino que seguirás la trayectoria tanto de tu anterior equipo, el Entre Ríos, tanto en la categoría, en la segunda B, como la segunda, como los juveniles. ¿Cómo estás viendo a este proyecto? Pues, a ver, yo lo vivo sobre todo el juvenil, lo veo desde un primer punto de vista porque mi hermano juega ahí, está en el División de Honor, pues, ¿qué te voy a decir del juvenil? Pues está como un tiro, la verdad, se han clasificado para la Copa de España, voy a ir a verlos además a Granada, que me pilla aquí al lado, y la verdad que con el juvenil, es que el juvenil siempre ha sido un punto fuerte del Colo. Luego el segunda B, pues la verdad que sé que no está pasando por un buen momento. Yo les deseo lo mejor y ojalá que se salven, porque estos chavales se merecen que se salven sobre todo. Y ya que tienen un equipazo, tengo grandes amigos allí y yo les espero de verdad que se salven. Y el segunda división, pues bien, bueno, va tirando, va hacia arriba, pero todavía a ver si puede subir un poquito más y llegar a esos puestos de playoff, porque la verdad que he entrenado con ellos esta temporada también, y es que también llevan un equipazo, la verdad. Oye, ¿tú no te veías con sitio en el segunda B? ¿El qué, perdón? Si no te veías con un sitio en segunda B para no tener que haber emigrado de aquí. Bueno, no es que yo no me viera con sitio, simplemente pues bueno, fueron decisiones que personales que pienso que no se debían tomar, y pues bueno, es que más o menos me hizo eso irme de allí. No tenía muchos minutos cuando creo que realmente hay muchas veces que me merecía, pero bueno, al final son decisiones del entrenador, él sabía lo que hacer y él mandaba, y ahí va por delante del jugador y por delante del equipo. Vale, Willy, ¿alguna cosa? Sí, perdón, sigue, Gabriel. Sí, entonces fue eso, pues bueno, la verdad que estoy súper agradecido con todo el Colo, pero yo quería jugar más, quería dar un boom, y pues bueno, me salió esta oportunidad y por eso me vine aquí. Aparte de lo deportivo, me imagino que también en el apartado económico te habrá ido mejor. Sí, por supuesto, claro, aquí estoy cobrando un salario, aquí me ponen una casa, voy aquí a la universidad, o sea que sí, la verdad que económicamente también funciona aquí bien. Willy, ¿alguna cosa más? No, simplemente pues, desearle suerte, que siga goleando, porque no hemos dicho que el sábado metió el gol del empate, y que le vaya bien, sobre todo en los estudios, que es el futuro, y que siga tan bien como hasta ahora. Por supuesto, los estudios siempre son lo más importante. De acuerdo, pues ¿alguna cosa para terminar, Gabriel? Bueno, nada, oye, que muchísimas gracias por invitarme a hablar con vosotros, que la verdad que siempre mi padre me ha dicho que este programa es mítico ya en el fútbol sala aragonés, y nada, oye, que ojalá que os vaya todo muy bien y que a ver si nos vemos algún día. De acuerdo, pues Gabriel Paniagua, gracias por haber estado con nosotros, y por supuesto desearte, como ya ha comentado Willy, como Alfonso, que desearte mucha suerte pues en esa aventura que evidentemente, como tú bien has comentado, no solo es una aventura deportiva, sino también una aventura que evidentemente pues te va a dar un porvenir con esos estudios que estás realizando en la capital meridiense. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Bueno, seguimos, en este caso ya vamos con los campeonatos de España, sub-14 y sub-16 de categoría femenina, con los resultados siguientes, Alfonso. Bueno, pues decir que Aragón en la categoría sub-16
al final ha terminado ocupado la cuarta posición. La primera fase pues vencía a Canarias por 1-9, hacía lo mismo con Extremadura por 1-6 y vencía a Murcia por 2-1. Lo otro ya en esa primera fase. En semifinales pues ya las cosas no fueron tan bien, ya que cayó ante Galicia por 4-0, mientras que Cataluña, que a la postre sería la campeona, pues se eliminó a Castilla-La Mancha. Y en la lucha por el tercer y cuarto puesto pues cayó también ante Castilla-La Mancha por 0-2. Al final, como he dicho, cuarta en la semifinal esa. Willy, ¿qué opinas de este cuarto puesto? Bueno, pues la primera fase, los dos primeros partidos. Sí, la primera fase fueron los dos primeros partidos contra rivales muy inferiores y en el partido, digamos, más igualado que en Murcia, se venció con 2-1 y luego ya, pues en los partidos de la semifinal con Galicia era muy superior y ayer, o sea, el domingo en el tercer y cuarto puesto con Castilla-La Mancha se perdió 0-2, un partido que iba 0-1 y al final ya con el 0-2 en los últimos 45 segundos, pues Pedro Álvarez pues probó el portero jugador y claro, faltaba poco y ya pues nada, pues un campeonato que vamos a decir un aprobado alto. Bueno, sub-14, Alfonso. Bueno, pues aquí la cosa no fue tan bien, ya que se llegó a jugar por la semifinal B, porque, como ha dicho Willy, eran los mismos equipos que selecciones en las dos selecciones, ¿no? La sub-16 y en la sub-14. En la primera fase, pues goleadas a Canarias 11-0, goleada a Extremadura 8-0. Y cuando llegó el llamado hueso fuerte, que es como es Murcia, pues al final se empató a 2 y la tanda de penaltis pues hicieron que fuese el segundo clasificado de esta fase primera regular, con lo cual hubo que acudir a la semifinal B. Y en la semifinal B pues se habían clasificado Andalucía, Madrid y Navarra. Aragón perdió con Andalucía 1-2, mientras que Madrid le ganó a Navarra 2-0. Entonces también se jugó el tercer y cuarto puesto, o sea que en este caso sería el séptimo y el octavo, en lo que caldría el séptimo y octavo puesto, y Aragón venció 9-0 a Navarra, con lo cual fue séptima de este campeonato. Willy. Bueno, la selección de Carlos Díez, pues lo mismo que la sub-16, los dos primeros partidos eran partidos prácticamente sin historia. Y en el de Murcia, que perdieron a los penaltis después de empatar a 2, yo creo que faltó un poquito de ambición en el partido para llevarse el partido. Luego ya los penaltis, pues ya sabemos que sobre todo en estas edades, pues es más lotería que nunca. Y luego pues en la final, digamos, Serie B, pues el primer partido con Andalucía, pues la verdad que Andalucía es una selección fuerte y fue un partido muy igualado. Y luego ya pues con Navarra no hubo historia. Y destacar en esta sub-14 a la jugadora de Pedrola, Daniela Júdez, y en la sub-16 a la jugadora de César Augusta, la portera Andrea Herrero, y a la jugadora de la Cigüeña Claudia García. Para mí fueron las tres mejores destacadas, o a mi juicio las que más me gustaron a mí. De acuerdo. Pues ha dicho todo esto de los campeonatos de España, vamos ya a la categoría juvenil. Aquí más o menos los resultados fueron los previstos, a la espera de ese próximo encuentro entre el conjunto de Entre Ríos, el líder de la clasificación, que va destacado, pero que se enfrentará a un Ebro Sala que quiere plantarle cara el próximo domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Casablanca. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes: Almozara 1, Ebro Sala 8, Entre Ríos 8, Alcañiz 1, Lepanto 3, Romareda 2, Ainzón 3, Rivera 4, San Juan 6, Coras 1, Pinseque 9, Pirineo 6, Híjar 0, Sala 10 y La Cigüeña 5, Gran Vía 2. Pues han vuelto las goleadas, y sobre todo las individualidades goleadoras de los equipos han sido lo más decisivo de esta jornada. Vamos a empezar siempre con los primeros clasificados, que como ya hemos dicho, la semana que viene el segundo puesto va a estar en lucha, porque Ebro Sala recibirá al líder Entre Ríos, Sala 10 recibirá a La Cigüeña y San Juan visitará a Rivera. Pues, como hemos dicho, el segundo puesto es la clave de esta jornada, pero que, como hemos dicho, de eso ya informaremos la semana que viene.
Vamos con el Entre Ríos, lo tuvo muy fácil, derrotar al Alcañiz por 8-1, eso, que a pesar de eso, pues empató, Alcañiz empató un pronto el partido en minuto 9, pero a partir de ahí, pues se bajó la persiana y el que mandó fue Entre Ríos, y a destacar pues a Iñaki Barea, autor de 3 goles. Ebro Sala, que es el segundo clasificado, tú estuviste en ese partido. Sí. ¿Tú nos puedes comentar? No estuve el partido entero, pero sí que la primera parte completa y parte de la segunda, y la verdad es que el Ebro Sala le costó, la Almozara le plantó cara en los primeros momentos del partido. Ebro Sala lo intentaba, incluso estrelló 2 balones, uno en el larguero, otro en el palo, pero Almozara vendió cara a su derrota en esta primera parte, como ya digo, pero al final fue Alvarito el que marcó un golazo de zurda, de tiro cruzado, que abrió el marcador, y a partir de ahí pues el conjunto visitante fue ligeramente superior al Almozara, y que en la segunda partida definitivamente pues consiguió irse del marcador clarísimamente. A buena actuación también del portero, en este caso Pablo La Iglesia, del segundo tiempo, que hizo 2 saques estilo Pepín, que dejaron a su delantero Alvarito solito ante la portería contraria para marcar 2 golazos. Sí, y bueno, destacar la parte de Álvaro, que lo estás diciendo, con 4 goles, a Joel e Iván con 2 cada uno. Bueno, vamos al tercer clasificado, que es el Saladí, que todavía pues está y tiene opciones de colocarse en ese segundo puesto que da lugar a la entrada en el Campeonato de España. Se desplazaba a la pista del colista Hija y hizo bueno el pronóstico, 0-10. Con ese resultado poco hay que decir nada más, ¿no? Destacar aquí podríamos a 2 jugadores, Iker con un póker de goles y Miguel con un trío. La próxima semana recibirá a la Cigüeña. Y el cuarto que está ahí con quiero entrar, entro, no entro, me salgo, entro, pues es San Juan, que recibía a Coras, tuvo un partido tranquilo y cómodo y se deshizo de los colegiales por 6-1. Partido muchos goles en Pinseque, donde Pinseque derrotaba 9-6 a Pirineos. Partido sin problemas para los de Pinseque, que le va a tener una ventaja de 7-1 en el minuto 25. Aquí podíamos destacar a Roberto con 4 goles y a Jorge del Pirineos con 3. La Cigüeña pues dio un paso importante para alejarse de la zona de peligro y venció a Gran Vía por 5-2. Aquí destacaríamos a Diego, autor de 3 de los 5 goles del Monzalbarba. Y para finalizar vamos con los 2 partidos más reñidos. Ainzón cedía en su pista ante Rivera por 3-4. Sorprendentemente Rivera sigue, decimos una semana con otra, sigue haciendo la goma, pues suma 3 puntos muy importantes para salir, o intentar salir, mejor dicho, intentar salir de esos puestos de descensos. Aquí el destacado fue Víctor de Ainzón con 3 goles. Y por último, el partido que más ajustado se prevía debido a la clasificación de ambos conjuntos era el Lepanto-Romareda, victoria para el Lepanto por 3-2. Al final un resultado muy apretado y que se resolvió pues a falta de 4 minutos, cuando Lepanto consiguió el gol tercero definitivo. Y en la categoría de máximos goleadores pues ha habido cambio. Les recordamos que la semana pasada estaba Hugo del San Juan con 34 goles, pues con los 4 goles de Álvaro, Hunting de Ebro Sala, pues los dos, tanto Álvaro de Ebro Sala como Hugo de San Juan, son los dos que encabezan la clasificación, y le siguen 2 jugadores de Entre Ríos, Jorge con 23 y Walid con 22. La clasificación está de la siguiente forma: Entre Ríos 54, Ebro Sala 46, Saladí 45, San Juan 38, son los que se están jugando ese segundo puesto, ¿no? Pinseque 31, 27 tiene Romareda, Lepanto 26, Ainzón 22, los mismos que la Cigüeña. Gran Vía tiene 21, la Almozara 20, Rivera 19 y Pirineos 16. Y nos vamos ya a lo peligroso, a la zona que se ocupa el descenso, con Coras y Alcañiz con 16 e Híjar todavía sin puntos. Y la próxima jornada, Gran Vía, Almozara, Ebro Sala, Entre Ríos, como ya les hemos comentado, a las 12 de la mañana del domingo en el estadio en Casablanca, Alcañiz, Lepanto, Romareda, Ainzón, Rivera, San Juan, Coras, Pinseque, Pirineos, Híjar e Intersala, La Cigüeña. Nos vamos a la tercera división, una tercera división donde el Zafán pincha y Coras se ocupa al liderato, los de Manu Franco, que aprovecharon este pinchazo precisamente para eso, para colocarse primeros en la clasificación. Y la resurrección de Borja, que era ahora. Willy, ¿por dónde empiezas? Bueno, primero los resultados. Vale. Venga, Alcañiz
Sí, 4, Zafán 3. Aizón 7, Utebo 2, Bocaijar 5, Verosala 0, Pirineos 2, El Burgo 2, Borja 9, Daroca 4, Cora 7, Caspe 0, La Unión 8, Compañía de María 2 y Gelsa 0, Paniza 6. Pues empezamos con las crónicas. Pirineos 2, El Burgo 2, partido duro en el que llevados 10 minutos Pirineos había perdido 2 jugadores por lesión. Primera parte del Burgo con contras muy peligrosas y se fue con 0-2. Pudo haber marcado alguno más, pero en la segunda parte Pirineos con juego más elaborado conseguía empatar e incluso pudo llevarse al final el partido. Gelsa 0, Paniza 6. Primer tiempo en el que Paniza tuvo ocasiones claras, pero las intervenciones del portero local mantenían en el partido a los de Miguel Escosa, que tuvieron una ocasión clara de empatar finalizando el primer tiempo. El paso por el vestuario sienta mejor a los de Paniza, que marcan nada más salir el 0-2. Este gol hace que los visitantes con más espacios y con más tranquilidad que en el primer tiempo anoten 4 goles más y por fin tenga un final tranquilo de partido. Bocaijar 5, Ebrosala 0. Clara victoria local que al descanso ya vencía por 3-0. Los de Quino lograron 2 goles más en el último tramo del encuentro. Derrota que deja a Ebrosala en situación delicada. A coincidencia de partido con el juvenil, pues tuvo muchas bajas, ya que Ebrosala decidió que era más importante que los juveniles fueran a jugar con su equipo que con el tercera. Aizón 7, Utebo 2. Se adelantó Utebo a los 2 minutos, pero luego ya fue un monólogo de Aizón, donde destacó Lucas Marín con 3 goles. Peña de Avión 8, Compañía de María 2. Buen comienzo de los bilbilitanos que a los 8 minutos ya vencía 3-0. Compañía de María se pone a un gol faltando 14 minutos. Y en el último cuarto Calatayud anota 5 goles más, respira y suma 3 puntos. Alcañiz 4, Zafán 3. Se puede considerar sorpresa, pero para muchos no, porque el Alcañiz es un equipo combativo, técnico y bueno. Primera parte, mejor Alcañiz. En la primera jugada de la segunda parte se puso 2-1. A partir de ahí, mucho mejor el Zafán, que falló muchas ocasiones claras. Y en el último minuto, Alcañiz se llevaría la victoria y 3 puntos de oro. Borja 9, Daroca 4. Borja empezó intenso y fuerte y se colocaron 2-0. Daroca se aprovecha de un fallo local y a cortas distancias. Los de San Pedro anotarían el 3-1 y así se llegaría al descanso. Borja vuelve a salir muy enchufado en la reanudación y amplía el marcador. Daroca aprovecha una superioridad y hace el 6-2. A continuación el 6-3. San Pedro saca portero jugador, pero Daroca anota el 6-4. San Pedro sigue R con el portero jugador y ha anotado 2 goles que llegan al 8-4. Aún así, Borja marcaría otro gol más para cerrar el marcador. Daroca compitió con intensidad y fue un duro rival. Y por último, el líder, Cora 7, Caspe 0. Partido sin mucha historia. Un Caspe que venía con varias bajas y muchos jugadores juveniles y cadetes, no fue obstáculo para los chicos de Richie Corral. Al descanso se fueron con un 3-0 y en el segundo tiempo 4 goles más dejaban claro que Coras no quiere dejar el primer puesto y sigue sin conocer la derrota. Una pregunta indiscreta, Willy, que tú que más o menos te enteras esto. ¿La Peña de la Unión sigue con el portero con el número 6 o...? Pues no debe hacerlo muy bien los entrenamientos porque de los 14 jugadores convocados no estaba. Estaba en la grada. Veo que estás informado, ¿eh? No, sí. Si hablo de una categoría, por lo menos me tengo que informar. Vale. Bueno, ¿algo más? ¿La clasificación? Sí. Coras 46, Zafán 43, Pirineos 41, Utebo 36, Aizón y Borja 32, El Burgo 30, Alcañiz 28, Bocaijar 27, Paniza 22, Caspe 21, Daroca 18, La Unión 14, Ebrosala 12, Compañía de María y Gelsa con 8. Pues vamos ya, si os parece, a la segunda división masculina, segunda B masculina. Hay que decir lo primero que el quinto tuvo que salir escoltado de Picasen. Ahora les ampliaremos la noticia, pero primero los resultados. Cadete 0, Chatarbe 3, Tauste 5, San Juan 2, Anaitasuna 5, Entre Ríos 6, Picasen 1, Quinto 1, Albelda 3, Pinseque 9 y el resto de partidos que no sean aragoneses, que no intervengan aragoneses, Ciervana Ribafrecha, nos falta el resultado, 6-2 y Segovia Antiguoco 7-3 e Ibarra 5, Loeches 4, Alfonso. Pues sí, tú lo has dicho. Vamos a empezar, si eso, por la cómoda victoria de Pinseque, que se imponía en la pista logronesa de Albelda por 3-9. Partido sin mucha historia. Al descanso ya llegaban los de
Salanueva con una ventaja de 0-5, merced todo pues a lo que viene haciendo normalmente Pinsegue, que es una salida fuerte para sentenciar cuanto antes y luego pues ir asumiendo otros roles que de cara, yo pienso que a ese playoff, pues hacer jugadas, ensayar jugadas en partido, que es lo más interesante. La segunda parte bajaron el ritmo, muchas rotaciones y nueva ocasión para los juveniles. La próxima jornada pues recibirá al Cierbana. La clasificación son segundos con 54 puntos a 2 del líder, que es el Ibarra. Sigamos con las victorias. Tauste, tras unas jornadas, creo que eran 3 jornadas sin haber conseguido sumar los 3 puntos, se imponía a San Juan por 5-2, ¿no? Un punto sabe bueno, porque con esa victoria por 5-2, la victoria les permite estar al acecho de los puestos que dan acceso a esa final de la Liga de los Playoffs, donde han estado metidos muchas muchas y estas 3 últimas que han salido derrotados, pues les habían sacado de ellas. Así que ese es un punto que le sirve de positivo. La próxima jornada, no lo van a tener fácil, ya que visitarán la pista de Ochatabe. Y otra historia más, y victoria muy importante. Anaitasuna 5, Entre Ríos 6. Dos equipos porque están luchando por salir de esos puestos peligrosos. Un golpe de moral del equipo de Samuel, que deja con mucha ventaja de puntos atrás. Nada más y nada menos que con 9 puntos ya. Sí, a Naitasuna, ¿no? Además, victoria con sufrimiento y que consiguió los minutos finales. Lo cierto es que comentaba Samuel que el Entre Ríos pues no se encontró, a pesar de la victoria, no se encontró cómodo en ningún momento en el partido. Y la prueba de ello es que al comienzo de la segunda parte el resultado era de 5-2 abajo. Por si fuera poco, faltando 12 minutos, se queda en inferioridad por la expulsión de Sergio, pero sin embargo pues la supieron resolver bien y Anaitasuna pues no logró gol. Entonces esto le sirvió a ellos de revulsivo y comenzó la remontada, y en 3 minutos pues se logró el empate a 5. Anaitasuna pues va con portero jugador ya a la tremenda, pero Entre Ríos sorprende y marca el 5-6. 3 puntos, como he dicho, que son de oro, y la próxima jornada se recibe a Picassent, partido también difícil y complicado. Y lo que tú has dicho, de partido duro y competido en Picassent entre el titular y quinto, al final quinto logró sacar un valioso punto. Fue un partido de muy poco juego, muy trabado, sobre todo por la férrea defensa local. Ningún equipo fue claro dominador, e incluso los porteros pues tampoco tuvieron excesivo trabajo, que dijésemos. Al descanso se llegó 1-0 a favor de los valencianos. El segundo tiempo pues salió con el mismo guión. Quinto lo intentó, pero no estuvo acertado, y cuando todo indicaba que los 3 puntos se iban a quedar en la pista valenciana, pues un autogol dio el punto al partido. El empate no sentó bien a la afición local, que increpó a la afición visitante, que celebraba el empate, pero de esto Willy tiene más información, que será la que nos la explique luego, ¿no? La próxima jornada, partido importante para quinto, ya que va a recibir al último clasificado, como es Albilda, y le servirá para intentar salir de esa zona de peligro que ahora ocupa en la 10ª posición con 26 puntos, pero eso sí, a 3 puntos de la zona de peligro. Y finalizamos con la derrota de Cadrete en su pista ante Ochatarbe. Se complica la situación para Cadrete, y las próximas semanas pues van a ser decisivas de cara a ese run final, ¿no? Ochatarbe pues demostró muchísimas cosas, más y mejor pegada que Cadrete. Las ocasiones que generaban los de Agustín no fueron materializadas, mientras que el equipo vasco aprovechó todas las que tuvo. Si a esto unimos otra vez más las bajas, pues el caldo de cultivo es perfecto para la derrota. Como decía su entrenador, de nada me vale que me digan que has merecido la victoria, que has jugado muy bien, que el tercer gol llega ya en los últimos segundos de la puerta vacía. No, eso no me sirve. A mí lo que me sirve, me decía anoche, es precisamente pues el ganar. Se espera la recuperación de varios jugadores jugadores básicos para los próximos partidos que, como digo, se presentan necesarios e imprescindibles
en sumar los puntos de 3 en 3. La clasificación son novenos con 26 puntos, están empatados a puntos con quinto, una posición una encima de otra, y la próxima jornada pues Cadete recibirá a Cirvana. La clasificación: Ibarra 56, Penseque 54, Ochataro 47 y San Cristóbal, para mí una de las revelaciones, 42, que son los que ocupan playoff. Taustes quinto con 39, a 3 del playoff. Cadete, como hemos dicho, y quinto son noveno y décimo con 26, y ambos están a 3 puntos de la zona de peligro. En descenso, pues Antiguo con 23, Entre Ríos 22, Anaitasuna 13 y Albelda 6. Bueno, cuéntanos, y la Willy. próxima jornada, pues bueno, sí, Pinseque Cirvana, lo que hace referencia a los equipos aragoneses, me estoy refiriendo. Pinseque Cirvana, Ribafrecha Cadete, Osatar Betauste, Entre Ríos Picaset y quinto Albelda. Willy, tu turno sobre ese partido entre el Picassent y el Quinto. Bueno, pues en ese partido lo quería dejar para la sección, pero lo comentamos ya. Fue un No, partido. si quieres Pues, lo dejamos para la sección, como tú digas. sí, porque lo voy a comentar de manera original, digámoslo así. Venga, a tu manera. Eso es. Vamos con la segunda femenina. Los resultados, en este caso, el conjunto, excelente jornada para Intersala, evidentemente, que se pone muy destacado arriba, y Entre Ríos y César Augustas también consiguieron resultados centros positivos. Lo peor de la jornada fue la no presentación de Alagón a ese partido. Adelante, Willy. Sí, jocosa, que no perdió nadie, ¿no? Resultados: Entre Ríos 6, Hospitalet 2, Ripollet 1, Intersala 3, César Augusta 4, Mataró 2 y Les Glorias Alagón no se presentó Alagón. Empezamos con Entre Ríos. Entre Ríos, pues fue un partido dominado de principio a fin, y en una jugada de estrategia, Candela, celebrando su cumpleaños, marcaba el 1-0 a los 3 minutos. Hospitalet venía a presionar, pero las locales salían bien de presión. Tras una buena jugada, Moreno marcaba el 2-0 en el segundo palo. Hospitalet llegó un par de ocasiones peligrosas, pero Leire tapaba muy bien. Cuando parecía que iba a terminar así la primera parte, un buen golpeo de Sara González a la salida de un córner, Moreno, otra vez en el segundo palo, hacía el 3-0. La segunda parte empezaba con juego de 5 por parte de las visitantes. Sin embargo, ampliaba ventajas Entre Ríos con su goleadora, la japonesa Inako Pina. Llegaba un momento de partido en que, por exceso de relajación y por empuje visitante, las de Molina pues tenían un poco de dudas, y las catalanas pasan a dominar un poco con el portero jugador. Fruto de ello hacen el 4-1 y el 4-2. Pero tras ajustar algunas cosas, 2 balones robados hacen que Candela y otra vez María Moreno, haciendo un hat-trick, hacían el 6-2. Partido muy seguido entre ellos, que tras la victoria y la derrota de Ripollet se pone a 15 puntos de sus perseguidoras. El Ripollet Intersala 1-3. El encuentro comenzó igualado, sin grandes llegadas por ninguno de los dos equipos, que buscaban hacerse con el control de balón. El Ripollet, en una transición por medio de Ione, culminaba en el segundo palo el 1-0. El golpe fue respondido de inmediato por un gol de Marina, que lograba el empate. Las de Intersala, con una defensa que no permitía a su rival buscar el pívot como hizo en el partido de ida, no ofertaban de cara a puerta. Las del Ripo solo creaban algún peligro con alguna paralela al espacio, cuando Intersala adelantaba líneas en la presión. Titi estrelló un disparo en el palo y dispuso de un mano a mano, mientras que Marina probó fortuna con un lanzamiento de exterior, y finalmente Jude hizo el 1-2 tras un rechace, culminando una buena jugada combinativa a 7 minutos del descanso. La segunda parte, Marta rozó el 1-3 en un mano a mano que la portera desbarató. Mazas tuvo la segunda ocasión, pero su disparo se fue rozando el palo. Con el paso de los minutos, Ripollet fue creciendo y asumió más protagonismo con el balón. En el tramo final, Ripollet aumentó la intensidad y buscó el empate, pero se topó con María en los momentos decisivos. A falta de pocos minutos, las locales apostaron por la portera jugadora, Intersala no concedió, y un disparo de Titi se estrelló en el palo. A continuación, Ripollet pudo empatar, y en el último minuto, Belén colocaba un balón que cazó a puerta vacía y ponía el definitivo 1-3. César Augusta 4, Mataró 2. Victoria local, las zaragozanas recuperaron la intensidad defensiva que maniató a su rival. Las catalanas solo pusieron problemas con el juego de 5 en los últimos 10 minutos de partido. Cris adelantó a los locales en un mano a mano, tras la asistencia de Lidia. Nova ponía el 2-0 en una estrategia perfectamente
ejecutada por Iris. Mataró lo intentaba, pero no podía batir a Sara Valdivia. A falta de 5 minutos, en una contralanzada por Livia, asistía a la joven Vega, que no perdonaba. En la segunda parte los minutos pasaban y fue Noah quien conseguía el cuarto, en acción personal que parecía sentenciar. Mataró en una contra ponía el 4-1. Mataró empezó a jugar de 5-4 y el partido cambió. Anotaron el 4-2 y las zaragozanas perdían el control del partido y así se llegó al final del encuentro con este 4-2. Victoria que las deja empatadas con Ripollet y Chantrea en la zona noble de la clasificación. Y el partido Les Glorias Aragón no se disputó. Aragón comunicó el viernes a Federación y al conjunto catalán que por lesiones y temas laborales no disponía del mínimo de 8 jugadoras para disputar el partido, en el que espera la resolución. Creemos que ganarán el partido 6-0 y habrá pues un descuento de puntos que normalmente suelen ser 3. O sea, Por lo que le faltaba al pobre Aragón. Que se quedará con 1. Sí, está pagando muchísimas cosas. Sí, es que, a ver, el haber entrado así a última hora y de forma sorprendente, pues lo está pagando. Es que evidentemente estas cosas, al fin y al cabo, pues se nota. Y por desgracia y por mala suerte para el fútbol sala aragonés, pues se va a perder un equipo pues que se había hecho merecedor a estar ahí, pero que las circunstancias no le han hecho competir como debería haber hecho si lo hubiera estado preparando con tiempo. Bueno, a la clasificación. Sí, Intersala líder con 54, Rubí 49, Linyola 47, Entre Ríos 45, puestos de playoff. Ripollet, Chantrea, César Augusta 30, Les Glorias, que ya le ponemos los 3 puntos de este partido, 29, Mataró 27, Sadadell 24, Hospitalet 23, Orbina 21, descenso para Castellón, Hispania 18, Caldes 15 y Aragón 4, que posiblemente serán 1. Próxima jornada, Caldes, Entre Ríos, Derby, Intersala, César Augusta y Aragón, Chantrea. De acuerdo, pues nos vamos a la segunda división, en este caso masculina, donde una excelente jornada para, excelente o sólida clasificación del Sala 10, que prácticamente marcha hacia el título como una auténtica bala, mientras que Entre Ríos pues tuvo un premio al final por su trabajo y su fe en conseguir precisamente ese punto importante. Alfonso. Así es, un punto de mucho trabajo, mucho trabajo, que lo logró in extremis ese empate a 3 y que le permite pues eso, seguir manteniendo esas opciones de luchar todavía por el premio de ascenso. Le costó muchísimo sumar ese punto ante un equipo que es en el primer tiempo le puso pero serios problemas al equipo Alfonso Rodríguez, y no porque estos fuesen superiores, no eran superiores. Lo que pasa es que al Entre Ríos le pasa lo que le viene pasando muchas veces ya en esta temporada, que salen como si dijésemos, entrecomilladamente y sin nada peyorativo, con una caraja impresionante y que les hace entrar muy tarde al partido. Militar pues apretó muy arriba, con lo cual no les dejaba salir con esa fluidez de balón de juego, ¿no? Entonces, ante eso, Alfonso Rodríguez tuvo que pedir un tiempo muerto para evitar este despropósito de primera parte, y a partir de ahí, pues la imagen cambió. Se fue más incisivo y se logró el empate antes del descanso. En el segundo tiempo, pues el partido se abrió más. Entre Ríos comenzó a tener el dominio y Melistar pasó a buscar las contras, y en una de ellas pues cazó a la defensa y logró adelantarse con el 2-1. Y de los minutos, a partir del minuto 23 al 28, pues se sucedieron las ocasiones, pero sin tampoco mucho peligro. Hubo que esperar al 38, Entre Ríos metió una marcha más, logró el empate. Eso sí, le iba a durar apenas 30 segundos, ya que Rucci pues volvía a adelantar a Melistar. Y cuando ya la derrota pues estaba prácticamente mascada, uno de los jugadores más destacados de estas últimas jornadas, como es Kelly, hizo una buena jugada y lograba el empate definitivo. ¿Hablar de justicia en el marcador o no? Pues es muy relativo, la verdad. Pero lo importante es el punto logrado. Y aquí me gustaría hacer un capítulo especial que merece el japonés Shunta Ushida. Un Shunta que tiene que ser el motor y aglutinador de ese equipo, y que tiene durante el partido muchas lagunas, muchas rotaciones, pero
pero tiene muchas lagunas. Ahora sí, cuando él está en pista, el equipo tiene otra fisonomía. Ayer, por ejemplo, su presencia en la pista fue muy importante en los momentos que estuvo. Como decía, lo más importante es el punto logrado. El próximo partido se recibirá en la Granja a Málaga. Un equipo malagueño pues que está sumido en una profunda crisis de resultados y de puesto clasificatorio, porque ahora mismo Entre Ríos es séptimo con 30 puntos y está a 5 puntos del play-off. Séptimo, pero que es sexto porque tiene delante al Barcelona Athletic, pero Barcelona Athletic todos sabemos que no puede entrar en los play-offs. Y ahora vamos con el Sala 10. Si tuviese que ponerle un titular, diría, ¿y ahora qué pasa el siguiente? Pues sí. Porque este comienzo de la segunda vuelta ha tenido los enfrentamientos más difíciles. Se ha enfrentado a todos los equipos que le acompañaban o lo precedían en la zona alta y todos han salido con resultados negativos y algunos de ellos pues está fuertemente goleados, pues lo que le ha permitido aumentar sus ventajas numéricas en la clasificación. Además de estos triunfos, y ante los equipos que en teoría eran más difíciles, les ha llegado a la Sala 10 en el momento más difícil de toda la temporada, porque acusa hasta 5 bajas de jugadores importantes y le van a seguir acompañando desgraciadamente durante un buen tiempo. Recordemos Richie, Óscar Villanueva, Quique Hernando, Pedro Altava y ahora Raúl, que se ha confirmado pues que tiene una lesión que, como dicen ahora los partes médicos, está pendiente de la evolución para cómo va el jugador, pero va a ser una lesión también de una cierta prolongación en el tiempo, ¿no? Pero el equipo pues se ha sabido sobreponer a estas bajas y el rol del resto de jugadores, que se ha visto variado, pues no ha hecho mucho que se notase en el equipo. La adaptación a distintos puestos pues ha sido perfecta. El sábado, por ejemplo, la convocatoria estaba formada por 14 jugadores, de los cuales 8 de ellos eran jugadores que hasta hace 2 temporadas, recordemos, estaban jugando en la primera provincial, ni siquiera en autonómica. Hay que recordar también que estos jugadores pues tuvieron ocasión de salir a otros equipos, pero ellos prefirieron quedarse dentro de la estructura y seguir jugando en esa categoría. Hay que destacar sobre todo a Quique Liao, partido para el marcar, el del jugador zaragozano, y con un golazo, si pueden ustedes, véanlo, es un golazo espectacular. Y a Miguel, pues que está cogiendo mucho pozo y está sujetando las apariciones el encuentro también. También me gustaría destacar Óscar Andreu, que va entrando, y Saúl Viñals, que también tuvo sus minutos e incluso tuvo una ocasión casi de entrar, meter el gol. El partido tuvo 2 fases. La primera en que el juego estuvo más equilibrado y donde los porteros pues eran meros espectadores, también tenían poco que intervenir, ¿no? Todo cambió pues con la expulsión de Juanpi, del jugador de Pinatar, por doble amarilla. A partir de esa expulsión, pues el Sala 10 aprovechó la ocasión que tenía para adelantarse en el marcador en esa superioridad, y el conjunto murciano pues bajó un poco su rendimiento. Luego llegaría el autogol de Neira, y el Sala 10 con este segundo gol ya se vio mucho más tranquilo y más cómodo. El segundo tiempo volvió a tomar el Sala 10 ventaja con un gol de Samu, y aunque a corta distancia Pinatar, esto no afectó al Sala en su rendimiento para nada. En 2 minutos, pim pam, 31 y 32, pues 5-1. Los peores momentos iban a venir a partir del 35, cuando Alegre fue expulsado por doble amarilla. Pinatar aprovechó la superioridad para jugar con portero jugador, lo que hacía un juego de 5-3. Tuvo muchas ocasiones el conjunto murciano, hasta 6 que yo recuerde, pero claro, no saben que en la portería, en los 3 palitos, pues si de color naranja, el 25 se llama Iván Bernat, y todo lo que llegaba pues a la cazuela. No dejaba pasar ni uno ni medio. Y con eso pues ya logró en el 38
en el único ocasión que supo materializar el 5-2, que sería el definitivo. Tuvo la otra ocasión más, un tiro de Miguel a puerta vacía, pero se estrelló en el área. Como digo, el primer puesto, salvo cataclismo, pero claro, el deporte puede suceder de todo, pero yo no lo veo, no. Tiene un nombre y es para el Sala 10. La clasificación es primero con 47 puntos. Esta semana hay 2 partidos que pueden ser ya definitivos, porque se jugaron los partidos aplazados Ceuta y Pinatar y Tafatrens Málaga. Muy bien, pues vamos ahora, si te parece, con los correos. Pues vamos con los correos. Que Manu dice, vaya lío en Picassent, es un pabellón que jope me callo. Yo le dice, qué pena lo del Alagón femenino, un experimento que no ha dado nada de sí. Luis dice, Salvador va lanzado al descenso, pero gracias a retamar, no a palos. Bueno, habría que decir que son los dos. No hay que hacer ni más ni más menos, son los dos. Félix dice, nos ha dejado una de las personas que más amaban al futsal femenino, el Cowboy, descansa en paz, amigo. Jaime también dice, ¡aupa coras! Ya supera al que parecía líder intratable y es que Manu es mucho Manu. Y Félix dice, las elecciones en el Campeonato de España han estado muy flojitas, se esperaba más de ellas. Muy bien, las cosas de Willy, adelante, señor López. Pues aquí estamos. Vienen calentitas, el protocolo arbitral está de moda. Empezamos. Se abre protocolo por violencia verbal en el Osasuna Cartagena. 2 aficionados en el descanso les dicen a Duda y al mítico portero Rafa, que son los entrenadores del Cartagena, leo textualmente, hijos de... Oye, si es que, como digo yo, la gente a veces piensa que algunos son sus hermanos y piensan que todos son de su misma madre. En Jaén se detiene el partido 2 veces por balonazos. Uno a un espectador y otro a un niño que actuaba de recogepelotas. Con esta puntería, que no pasen por la tómbola de las ferias que arruinan a los feriantes. Se para el partido en el ejido Burela. A falta de 3:30, un espectador desde la grada, estirando el brazo, con un megáfono en la mano, se lo acercó a uno de los árbitros a menos de 20 centímetros de su oído y comenzó a gritar a través de él. Este aficionado portaba la camiseta del equipo local. Como digo yo, buen oído y sobre todo buen ojo para medir la distancia del megáfono al oído. Pasamos al partido de Quinto en Picassent. Final caliente no, lo siguiente. A falta de 15 segundos se para el partido porque el sector de la grada visitante, según viene en el acta, se encara con la grada local. Un jugador de los locales es expulsado por trepar a la grada visitante y encararse con ellos. Parece que nuestro paisano Pauner ha creado escuela en los escaladores, pero este lo hacía sin serpas. Partido Lauburu Loeches. Arbitraje de Richard y el Fuertecito. Roja al delegado de pista de Lauburu porque se lleva los dedos a la boca dirigiéndose al árbitro 2, entre paréntesis, Fuertecito, que interpreta que al llevarse los dedos a la boca realiza un gesto de vaivén en señal de protesta por una decisión, dando a entender que el equipo arbitral se había comido una infracción. Oye, interpretativo todo. En el Albelda Pinseque, pues otro más, protocolo arbitral por insultos en el minuto 39 a uno de los árbitros. Gelsa Paniza. Después de la temporada pasada que en Níjar me pitaron los hermanos Peralta y no salió Paniza muy satisfecho, pues nos volvió a pitar en Gelsa. Y hay que reconocer las cosas. Lo hicieron muy bien. Eso sí, Buyendas, representante y dirigente del estamento, no te confíes y nos mandes al Fuertecito, por favor. Y por último, Molina, el míster de las Bermudas, no asimila que ya no es jugador.
recibió tarjeta amarilla por desplazar el balón y retrasar el saque. Parece ser que aún le pican los pies y tiene mono para jugar. ¿Estará pensando en meterse en otro charco el polifacético Molina? Aviso, la Kiss List ya ha cerrado el mercado. Y esto es todo. Muy bien, pues que tenemos que poner alguna cosa, Alfonso, porque no, pues ponemos punto y final a este programa, 2.337 programas desde el 7 de octubre del año 1989. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Y Willy López lo mismo, muy buenas noches. Buenas noches.